Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la iglesia Desafío el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. En Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de 350 pesos este mes de mayo y 400 pesos el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia
y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Bienvenidos al programa Escudriñando la Palabra, con el pastor Jacobo Rodríguez e invitados. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Comenzamos. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos. Gracias por estar en conexión de Neuma Media. Muy contentos de estar otra vez aquí, como todos los viernes, a través de Neuma Media, les repito, a través de mi Facebook personal. Muy contentos y agradecidos con Dios por este nuevo tiempo, por esta nueva oportunidad que Dios nos permite estar a través de estos medios, poder transmitir, interactuar, poder ir en ese sentido de nuestra educación y edificación con respecto a lo que Dios nos ha dado a través de su bendita palabra. Agradezco a Dios por este espacio que podemos tener y aprovechar al máximo el hecho de la publicación, predicación, divulgación del Evangelio, de la palabra de nuestro Dios. Gracias a todos y a cada uno de los hermanos que están en conexión y que estarán entrando en conexión, ya sea a través de Neuma Media o a través también de nuestro Facebook. Este programa de Escudriñando la Palabra es presentado por la Iglesia Evangélica Luterana Casa sobre la Roca, donde estamos sirviendo y colaborando para nuestro Dios desde el 2014. Ya vamos a cumplir 10 años ahora en noviembre de estar allá, y muy contentos, créame, de poder ser parte de un grupo de hombres y mujeres que determinaron caminar fielmente para con Dios, servir a Dios y también desarrollar una vida basada en los principios y en las bases bíblicas que nuestro Dios nos ha dejado a través de su palabra. Y ese debe ser el supremo deseo de nuestro corazón, de vivir, de andar, de caminar, de acuerdo a lo que Dios ha estipulado, establecido en su palabra. Su palabra es lo que realmente todos necesitamos. El hombre por naturaleza tiende a creer que no necesita de la dirección de nadie y basa ese principio en su raciocinio, en su capacidad intelectual, en su sabiduría o en el desarrollo de las capacidades y talentos. Pero verdaderamente todo ser humano debe saber que necesita algo de Dios en su vida, o el todo de Dios en su vida, para desarrollar una vida con una satisfacción plena, principalmente para Dios y también para uno mismo. Por eso es que hay un principio, una norma o un estatus que establece la palabra, que necesitamos vivir en ella, caminar en ella, porque en ella encontramos todo lo necesario para una vida plena.
satisfecha y llena de muchísima bendición de Dios para nuestras vidas. Gracias a todos por estar ahí. Gracias porque Dios permite que estemos otra vez aquí. Saludar a todos mis hermanos que estarán por ahí en conexión, amigos, conocidos, algunos excompañeros de trabajo, muchísima gente que nos conoce y que sabe que tenemos esta actividad. Algunos amigos me dicen, pues mira, yo te escucho y yo respeto las religiones y respeto las dogmas y las fe. Y agradezco a Dios que mis amigos que tenemos diferencias en cuanto a la religión, por decirlo así, o a la fe, ellos nos escuchan y siempre les expresamos nuestro cariño, nuestro respeto y nuestro amor. Y así es como podemos también nosotros darnos a conocer en el ámbito de nuestra vida testimonial. En tu trabajo, en tu escuela, en tus vecinos, toda la gente debe de saber quién eres, cuál es tu fe, cuál es el sentido de vida espiritual que desarrollas. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios o como sientas tú llamarte, debes de saber que debe proliferar o debe tener un sentido primordial el desarrollo de tu fe. No solamente dentro de un templo, dentro de 4 paredes, sino que el desarrollo de tu vida cristiana debe ser mucho más afuera de un templo o de una iglesia local. Recordemos que todos estamos en esta encomienda de hablar, de testificar, de anunciar, de ser testigos de Jesucristo y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de lo que hemos experimentado, vivido, en cuanto al sentido del propósito de nuestra vida delante de Dios y cómo es que también podemos inducir o influenciar, mejor dicho, en la vida de otros. Entonces, para eso necesitamos también conocer acerca o con respecto a nuestra fe. Recordemos que la Escritura dice que la fe viene por el oír, pero el oír constantemente la palabra de Dios. La fe tiene un origen y el origen de nuestra fe se centra en Cristo, el Hijo de Dios, que por fe nos ha manifestado su amor al dar su vida en la cruz del Calvario, y que en esa fe ahora nosotros también somos partícipes de la nueva vida que Él nos expresa, a la cual tenemos que desarrollar como cristianos. Hermana Cristina, bendiciones. Hermana Lucy, gracias por estar ahí, también fuerte abrazo. Saludos a Cayita, a toda la familia, al esposo de Claudia también, a todos. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí. Hoy, la temática siempre es aprovechar el tiempo y tratamos de ir a lo que concierne, a lo que tiene que ver la palabra de Dios. Estos días pasados, hemos estado en estudio bíblico en la escuela dominical, en la iglesia, y hemos estado hablando acerca de lo que tiene que ver la persona del Espíritu Santo en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia. Y hemos estado indagando, estudiando, escudriñando sobre la doctrina de la funcionalidad del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Para nosotros es bueno saber que la vida espiritual inicia a partir de nuestro nuevo nacimiento. No puede haber una vida espiritual si antes no nacemos de nuevo, porque nuestra naturaleza, por demás está decirlo, nuestra naturaleza está inclinada a ir en contra de la voluntad de Dios. Fue lo que nos heredaron nuestros padres, por decirlo así, Adán y Eva. Pero a partir de nuestro nuevo nacimiento se da origen a el desarrollo de una vida espiritual. Y a partir de ese momento necesitamos entender cuál es la funcionalidad del Espíritu Santo en la vida del creyente. Nadie puede desarrollar una vida espiritual sin la ayuda del Espíritu. Nadie puede caminar de acuerdo a lo establecido en la palabra si no es a través
de la ayuda del Espíritu. Nadie puede estar dentro de lo que tiene que ver el reino espiritual de Dios si no es a través del Espíritu. Todo lo que tiene que ver con el propósito del corazón de Dios de que vivamos la vida diferente, renovada, transformada, en base a lo que dictamina el hecho de vivir en la vida espiritual, nadie puede lograrlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso yo quiero hablar esta noche con respecto a esto. Miren, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, dice Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 4, y estando reunidos con ellos, les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que aguardasen el tiempo de la promesa del Padre, la cual él les volvió a referir. Ustedes oyeron de mí, porque Juan, refiriéndose al Bautista, porque Juan ciertamente les bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le hicieron esta pregunta: Oye, Señor, ¿tú vas a restaurar el reino de Israel en esta época? Jesús les dice: no les toca a ustedes saber, no les toca a ustedes conocer los tiempos o las razones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Versículo 8. Pero ustedes van a recibir poder. Escuchen esto. Pero ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Posteriormente serán testigos de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos versículos bíblicos los he leído de esta Biblia de estudio. Patitrisca es una Biblia de estudio que ha ayudado a muchos en el entendimiento de la noción de los principios y bases de la iglesia del primer siglo. Pero quiero hacer mucho énfasis en el hecho de cuán importante es para el cristiano. Y espero que quienes son amantes de estudiar y de conocer los principios bíblicos conforme al hecho del desarrollo de una vida efectiva en el cristianismo, sepan cuán valiosa es la doctrina de la funcionalidad del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y yo quiero en esta noche ocupar este tiempo para hablarles de cuán importante es esto, el hecho de que permitamos que nuestro espíritu esté muy involucrado con la obra del Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Vuelvo a hacer mucho énfasis en esto. No puede haber o no se puede llevar a cabo una vida espiritual si antes no hemos nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, recordemos lo que Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, recordemos lo que él en esa interacción que tiene con Jesús, le dice: Señor, ¿qué debo hacer para ser parte del reino de Dios? Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Lo que nace biológicamente de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Es ahí donde la iniciativa del desarrollo de una vida espiritual tiene su origen.
Una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, una vez que nosotros hemos experimentado el nuevo nacimiento, Dios, dice la Escritura, Dios envió su Espíritu a nuestra vida, el cual tiene el poder y el desarrollo de vivir en nosotros, para que posteriormente nosotros vivamos la vida de acuerdo a lo que Dios dictamina, a lo que Dios establece. Entonces, mucho de lo que tiene que ver la doctrina, de lo que tiene que ver la manifestación del Espíritu Santo en el cristiano, para muchos lo hemos estigmatizado en brincos, en remolineos, lo hemos como que rotulado o lo hemos ya establecido en un orden de expresiones corporales, de manifestaciones, de hacer ver que sí está Dios en mí, pero eso no es lo que la Biblia habla. Yo, créanme que al estar estudiando, les decía hace un tiempo atrásito ahorita, que la doctrina de lo que tiene que ver el Espíritu Santo es algo que para muchos es desconocida. Y lo hemos encapsulado en ciertas formas o métodos o prácticas que a veces no tienen nada que ver. Por eso es importante que nosotros involucremos al Espíritu Santo en todo lo que tiene que ver los aspectos de nuestra vida espiritual. Ahora, en el contexto bíblico de lo que Jesús dijo, pero recibiréis poder, en Hechos 1:8. En ese contexto bíblico de lo que Jesús expresó, pero recibiréis poder, se refiere al poder divino que habría de venir sobre los primeros cristianos, los primeros discípulos y los apóstoles, para el desarrollo de una vida espiritual y cumplir con la comisión dada por Cristo Jesús. Ahora es importante que veamos en este contexto el hecho de que Jesús dijo: ustedes recibiréis poder para ser testigos. Ese es el énfasis de la iniciativa del día del Pentecostés, porque si usted ha leído que después de que salieron del aposento alto el día del Pentecostés, aquellos 120 juntamente con los apóstoles no fueron los mismos, porque a partir de ahí el resurgimiento o el surgimiento, mejor dicho, del cristianismo, pero empoderado y dotado de esencia de Dios divino sobre la vida de esos hombres, fue como la catapulta que llevó a cabo el desarrollo del cristianismo que hasta nuestros días estamos desarrollando y viviendo. Para ello es importante que entendamos esto, que los primeros cristianos, los discípulos y los apóstoles, para el desarrollo de una vida espiritual efectiva, era necesario que ellos fueran empoderados por el poder de Dios a través de su Espíritu. Ahora, todo cristiano, creyente, discípulo o hijo de Dios necesita de ese poder divino. Créame, todo cristiano, todo discípulo, todo hijo de Dios necesita de ese poder divino para el desarrollo de su cristianismo de manera efectiva y práctica. Haciendo un paréntesis, estoy leyendo un libro del doctor Giacomo Cassese que tiene que ver cuando el Espíritu Santo sopla. Y recordemos que cuando el Espíritu Santo se manifiesta es por el hecho de que nos quiere llevar a una vida espiritual efectiva. El Espíritu Santo provee la ayuda, provee la sabiduría, provee el discernimiento para cada área, aspecto y desarrollo de nuestra vida como cristianos. Mis amados,
cuán importante es que usted y yo tengamos la inclinación de involucrar. Ahora, digo esto de involucrar porque aún siendo cristianos, nuestra tendencia, aún siendo hijos de Dios, nuestra tendencia por naturaleza es ir en contra de los deseos de Dios. Por eso y para ello Dios envió al Espíritu Santo, para ayudarnos a desarrollar esa vida que Él desea que usted y yo tengamos. Ahora, es bien importante también que podamos entender esto. Todos los cristianos, todos los creyentes deben de saber quién es el Espíritu Santo y cuál es la función o el papel que Él desempeña en nuestra vida. Alguien dijo que el Espíritu Santo es solo una fuerza de Dios. Alguien dice que el Espíritu Santo no es Dios, sino alguien que coexiste con Dios. Y hay filosofías y pensamientos y doctrinas que demeritan o socavan la funcionalidad, por decirlo así, o el papel que desempeña el Espíritu Santo en nuestra vida. La Biblia es clara, palpable y visible. La Biblia revela que el Espíritu Santo es Dios y es una persona que tiene la capacidad de tener ese sentido de poder estar dentro de nosotros, porque como promesa de Dios tiene que verse desarrollándose en nuestra vida. Ahora, si hay una persona que en la vida del cristiano debe estar muy familiarizado, si hay alguien que tiene que estar muy asociado con nosotros como cristianos, es el Espíritu Santo, sin lugar a dudas. Y permitir que Él sea el que ejecute la obra para la cual ha sido enviada a nuestras vidas. Es importante que sepamos que el Espíritu Santo, entre muchas de las funciones que Él desarrolla en nuestra vida, es enseñarnos todo lo que tiene que ver con Dios, con su palabra y el desarrollo efectivo de nuestra vida espiritual. Son principios o conceptos que están plasmados en la Biblia, en la Escritura. Vuelvo a repetirle esto. El Espíritu Santo, entre muchas funciones que Él desarrolla, aplica, ejecuta en el creyente, entre otras muchas, las primordiales es enseñarnos todo lo que tiene que ver con conocer a Dios. Yo a veces, haciendo un paréntesis, a veces pregunto a ciertos cristianos o creyentes si conocen las virtudes de Dios, si conocen la deidad de Dios, si conocen las cualidades, la esencia de Dios. Y algunos solo mencionan algunos aspectos, pero muy vagos, muy superficiales. Y quizás ahí pudiese aplicarse el hecho de que quizás no hemos dejado que el Espíritu Santo nos enseñe quién verdaderamente es Dios y qué es lo que Él desea desarrollar en nosotros con respecto a la vida espiritual. Es esto importantísimo, hermanos, que entendamos y comprendamos cuán importante, el hecho de saber quién es y cuál es la función que Él desarrolla, es de enseñarnos todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con Cristo y también el desarrollo de la vida espiritual. Miren, Juan en el capítulo 14 había hablado esto con respecto a lo que Jesús dijo. Juan capítulo 14, versículo 26.
Y es importante que nosotros sepamos esto. Mas cuando venga el consejero, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Recordemos que Jesús dijo esto con respecto a la promesa del Padre viniendo a la vida de los creyentes. Mas el consejero, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, escuchen esto, les enseñará todas las cosas que tienen que ver con Dios y también les recordará todo lo que yo les he enseñado. Una de las cosas que hoy vemos es que hay un marcado o hay una gran ignorancia con respecto a la forma de vida efectiva del cristianismo por la negligencia o el desconocimiento de lo que el Espíritu Santo como consejero revela con respecto a Dios, a la vida cristiana y la sabiduría que está en la bendita palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos, hermanos, el hecho de involucrar la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. De hecho, quiero hacer o mencionar otro versículo bíblico para poder fundamentar lo que le acabo de mencionar en la primera a los Corintios, capítulo 2. Mire lo que dice la Escritura. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Escuchen esto. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, mis amados, desea que nos sometamos posteriormente en el hecho de que Él fue enviado a desarrollar una vida para enseñarnos todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con Cristo y un buen desarrollo de vida cristiana. El Espíritu Santo también aparte desea que nos sometamos en todo lo que tiene que ver la Escritura como nuestra regla de fe y práctica. Escuchen eso. El Espíritu Santo desea que nos sometamos en todo lo que tiene que ver nuestra vida a la Escritura, como la norma o como la regla de fe y práctica. ¿Quién inspiró a los hombres a escribir lo que hoy tenemos como la Biblia? ¿Quién fue el que puso en su boca el redactar, el escribir lo que hoy tenemos, lo que comúnmente llamamos la Biblia? Pues fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien tuvo el poder o la capacidad de inspirar a hombres para escribir la Biblia. Eso significa que nosotros debemos saber que el Espíritu Santo nos ayuda a que nos sometamos a entender que la Escritura es nuestra regla de fe y práctica. Pablo escribió esto en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Escuchen esto, toda. No dice una parte o un trozo, sino toda la Escritura salió de la boca de Dios
y fue útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con el propósito, mejor dicho, de que el hombre de Dios sea completamente apto, bien pertrechado en toda buena obra. ¿Quién inspiró las Escrituras sino el mismo Espíritu Santo, que conduce a la humanidad al camino directo y claro de la revelación del conocimiento de Dios? Miren, vivimos una época donde tenemos tanta información bíblica en las redes sociales, en el internet, en el Facebook, en todas esas plataformas. Tenemos tanta capacidad de interactuar con la Escritura, pero muchísimas personas siguen siendo unas analfabetas en cuanto al conocimiento bíblico. Por ello es que el Espíritu Santo desea que entendamos que la Escritura en nosotros es la regla de fe y práctica. Por eso es que Pablo dijo, todo ha salido de la boca de Dios y es útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir en justicia, a fin o con el propósito de que el Hijo de Dios, el hombre de Dios, sea enteramente preparado para toda buena acción. Mis amados, todo estudio, todo lo que tenga que ver con doctrina de la obra del Espíritu Santo solo debe ser para que nos revele lo que ya está escrito en la palabra de Dios y no para tratar de entender nuevas revelaciones propias o exclusivas de ciertos hombres, sino que todo lo que está escrito es para nuestra edificación. Y esto, mis amados, es tan necesario en este tiempo donde proliferan y se han incrementado tantas falsas enseñanzas que están desviando, distorsionando, apartando, y pudiéramos utilizar muchísimos sinónimos de lo que tiene que ver la desviación de la verdadera fe bíblica establecida en la palabra, y que gracias a la inducción, dirección y corrección del Espíritu Santo, a muchos nos hace permanecer en la verdad. Todo estudio, toda doctrina que tenga que ver con la obra del Espíritu Santo solo debe ser para que nosotros entendamos lo que ya está revelado en ella, en la palabra de Dios, y no para tratar de buscar nuevas revelaciones propias, las cuales, créanme que hoy están llevando a muchos a una confusión terrible. En Mateo capítulo 15, quiero leerles esto. Mateo capítulo 15, en el versículo 9, con respecto a lo que le he mencionado, cuán valioso es el hecho de que usted y yo sepamos quién es el Espíritu Santo y poder involucrarlo en el desarrollo de nuestro caminar. Mateo capítulo 15, versículo 9. Mire lo que la Escritura menciona. Mateo capítulo 15. Este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí.
en vano me rinden culto enseñando doctrinas que no son preceptos de Dios, sino de hombre. Escuche esto. Vivimos una época donde hay tantas falacias y engaños que están estableciendo sobre muchos un estilo y una norma de vida, pero que cada vez más está apartado de la verdad de Dios. Por eso es importante que entendamos que entre más involucrado esté yo con respecto a la sabiduría que necesito para escudriñar, entender y vivir de acuerdo a la palabra, tengo que involucrar al Espíritu Santo en el desarrollo de mi vida. Porque es Él el Espíritu Santo que desea movernos a creer y también a entender las doctrinas de la palabra de Dios para darle el uso correcto en nuestra vida. Y de eso usted y yo no debemos tener ninguna objeción o replicar o dudar con respecto a este punto. El Espíritu Santo desea movernos a creer y entender que las doctrinas de la palabra de Dios y darles el uso correcto en nuestra vida. Mis amados, cuán valioso es el hecho de que en mi corazón exista ese parámetro de no ir fuera del margen de la voluntad de Dios, por el hecho de que hay alguien en mí que me dice, si tú rebasas el margen de la voluntad de Dios, es que vas a transgredir la palabra misma de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo desea movernos a no salirnos del margen o de la frontera de lo que tiene que ver la doctrina y el entendimiento de la palabra de Dios para darle un uso correcto. ¿Cuántas veces rebasamos la frontera de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces salimos del margen de lo que tiene que ver el vivir de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo? Y socavamos la ayuda del Espíritu Santo y menospreciamos la dirección de la palabra y rebasamos esa frontera o ese parámetro de protección, y todo lo que pase fuera de ello es consecuencia de nuestros malos actos o malas decisiones. Y es ahí donde suceden cosas de las cuales nos arrepentimos. Y muchas veces el cristiano dice, es que no debí hacer esto, y es que no debí salirme de esto, y es que no debí rebasar esto. Pero lo dicen después de que ejecutaron su propia voluntad y desestimaron el caminar de acuerdo a la palabra. Y aún como cristianos, las consecuencias de las malas acciones vendrán sobre nosotros. Por ello es que entendamos que el Espíritu Santo desea movernos a creer y entender las doctrinas bíblicas, las doctrinas de la palabra, para darles el uso correcto. Cuando no le doy el uso correcto a la Biblia es porque he menospreciado la ayuda, la dirección, el mover, el freno del Espíritu Santo en mi vida, y posteriormente pasarán cosas de las cuales yo me puedo lamentar. Mis amados, cuán importante es que involucremos nuestra vida en lo que tiene que ver la ayuda del Espíritu Santo. Haciendo un paréntesis, mientras busco una lectura bíblica de 2 de Timoteo 2:15, este lunes que estuvimos en la prisión aquí en Saltillo, pudimos compartir por gracia de Dios un tema que tiene que ver con la suministración del Espíritu Santo en la vida del cristiano. En la prisión aquí en Saltillo hay un ministerio en reclusorios donde somos parte, y hemos tenido este privilegio de Dios de poder ir y compartir la palabra, el evangelio. Y fue un tiempo maravilloso hablar de la suministración del Espíritu Santo en la vida del hombre después de que nace de nuevo.
La suministración del Espíritu te lleva a otro nivel. La suministración del Espíritu te lleva a entender muchos principios bíblicos. La suministración del Espíritu Santo te capacita, te adiestra para hacer frente a las acechanzas del enemigo. Usted no sabe cuán maravillosa es la doctrina y que está en la Biblia sobre el conocimiento de la funcionalidad del Espíritu Santo en la vida del hombre en este tiempo. Pero es triste y lamentable decir que no para todos es importante esto. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice la Escritura: procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Quién me da la capacidad? ¿Quién me da el raciocinio, la sabiduría para presentarme delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien? ¿Qué usa? El término usa bien significa que le da el discernimiento correcto bajo la guianza del Espíritu Santo sobre su vida, que usa bien la palabra de verdad. Amados, el Espíritu Santo desea movernos a que creamos y entendamos las doctrinas bíblicas y darles el uso correcto. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que utiliza, que ejerce, que desarrolla sobre su vida el usar bien la palabra de verdad. Nadie como el Espíritu Santo. No es tu raciocinio, no es tu capacidad intelectual, no es tu concepto de entender rápido, noción de lo que dice la Biblia, no. Es solo a través del Espíritu Santo. Mis amados, me quedan algunos 10 minutos. El Espíritu Santo desea mostrarnos que todo lo que hay como enseñanza bíblica nunca debe ser. Gracias a quienes están enviando por ahí WhatsApp. Ahorita les daremos contestación. El Espíritu Santo desea mostrarnos que las enseñanzas bíblicas nunca deben ser puestas como algo incomprensible y que no puedan ser interpretadas correctamente. No, el Espíritu Santo no puede confundir a nadie, y mucho menos creer nosotros que la Escritura es difícil entendimiento. Jamás. Si hay algo que usted, una vez que tome la Biblia para escudriñar, para leerla, debe invocar al Espíritu Santo para que sea Él el que clarifique, el que induzca, el que instruya, el que eduque nuestra vida espiritual en base a lo que dice la Biblia. Pero no es con el afán o el propósito. Porque muchas personas me dicen, es que la Biblia es difícil de comprender, es que la Biblia no se entiende, es que la Biblia tiene muchos conceptos o preceptos o principios que son difíciles de captar. Esto sucede siempre y cuando usted y yo tratamos de entender la Escritura en base a nuestra capacidad intelectual. Pero cuando yo siempre pido la guianza del Espíritu, Él me dará la noción de lo que la Escritura dice. Vivimos una época donde hay muchísimas herejías, muchísimas doctrinas falsas. Hoy vivimos una época donde se han levantado falsos cristos, falsos ungidos. Vivimos una época donde tratamos de monopolizar, no monopolizar, tratar de manipular, mejor dicho, la palabra correcta, la Escritura en base a concesiones o permitir que ciertas cosas
se adhieran a nosotros, pero que Dios no permite. Hemos tratado de empoderar a alguien para que viva a su manera y no como lo dice la Escritura, utilizando ciertos versículos bíblicos. Y eso ha generado un cristianismo, la verdad, muy, muy, muy apartado y alejado de las bases, las cuales el Espíritu Santo ha establecido sobre nosotros. Por eso es importante que entendamos esto. Cuán valioso, cuán importante es el hecho de que en todo lo que tiene que ver mi vida como cristiano tengo que involucrarlo a Él. Jesús fue quien dijo, y esto nos debe quedar claro a todos. Jesús fue quien dijo, y Él os guiará a toda verdad. Jesús fue quien dijo esto. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Y si Jesús fue quien dijo esto, créame que tendrá cumplimiento, siempre y cuando vuestra vida os sea sometida a la voluntad de Dios y de su Espíritu. Juan capítulo 16, versículo 13, y quiere leérselo antes de culminar. Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a guiar a lo que tiene que ver la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga y os hará saber todas las cosas que habrán de venir, y Él os guiará. Si hay algo que hoy necesitamos es un GPS espiritual. Así como en nuestras vidas hay un GPS virtual que te lleva de un lugar a otro diciéndole, llévame a esta dirección. Ese GPS, ese Google Map te lleva hasta el lugar que tú destinaste que te llevara. Es más, en el transcurso del camino te va diciendo, toma a la izquierda, toma a la derecha, sigue de frente, en 3 kilómetros, cede a la derecha, etcétera y etcétera. Cuán indispensable es en este tiempo que el Espíritu Santo sea nuestro guía en lo que tiene que ver nuestra vida espiritual. Decisiones, comportamientos, conductas, interacción, todo lo que tiene que ver en la manera correcta de vivir, tiene una base, y es permitir que el Espíritu Santo interactúe en nuestras vidas. Aquí termino. Hay un gran deseo del Espíritu Santo en nosotros, y es que crezcamos y desarrollemos una vida espiritual. Y no hay nadie como Él que tenga la capacidad de ejecutar la obra de ayuda. No lo hay. Solo es Él en nuestras vidas. Mis amados, muchas gracias por haber estado con nosotros. Agradezco a Dios este tiempo y ahorita estaré contestando algunos mensajes por inbox, por WhatsApp que nos han estado llegando. Gracias a todos mis hermanos que son parte de este programa Escudriñando la Palabra. Gracias porque entre semana también algunos tienen algunas necesidades y oramos por algunas peticiones. Esta es otra parte de nuestra congregación, por decirlo así, o de nuestro grupo de hermanos que hacen posible que podamos estar trayendo lo que hoy pudimos traer en base a lo que dice la Escritura. Gracias a todos, gracias a quienes estuvieron en vivo en Facebook, a través de mi Facebook personal, a través también del Neuma Media,
a quienes nos escuchan y nos miran aquí en Saltillo y en otras ciudades, en otras regiones. Les amamos y les deseamos que Dios bendiga grandemente sus vidas. Gracias por habernos escuchado. El tiempo se nos ha terminado. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones. Amén.